explico esto. Dice criterio de semejanza LLL, significa lado, lado, lado. Dice que si todos los lados de los triángulos son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, si se llega a averiguar que todos los lados del triángulo, si todos fueron aumentados o reducidos a la misma proporción, entonces los triángulos son semejantes. Como acá, que todos se duplicaron. Si uno no cumple que se duplicó, entonces los triángulos no serían semejantes. Bueno, ¿ya copiaron este criterio? Ahora vamos a ver otro criterio. Criterio AAA. Significa ángulo, ángulo, ángulo. Ese es este criterio. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Dice, si todos los ángulos de los triángulos son iguales, aquí es de que sean iguales. Si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Ahí está. Es decir, antes de que copien, si dos triángulos son semejantes, eso significa que todos sus ángulos son iguales. Es decir, proporcionalmente. Este ángulo de acá, si lo llamo A minúscula, hagan de cuenta, este ángulo de aquí lo nombro A minúscula. Entonces va a ser la misma medida en este triángulo, va a medir lo mismo, va a medir A minúscula. Es decir, si este mide 30 grados, el de acá también va a medir 30 grados. El hecho de que se aumente de tamaño el triángulo no afecta en la medida del ángulo. El ángulo sigue siendo el mismo. Sí, va a aumentar el arco. Pues sí, obviamente, este arco va a ser más grande que este. Pero la medida del ángulo es la misma. De igual manera, si los triángulos son semejantes, entonces estos dos ángulos, el de arriba, son iguales. Si hagan de cuenta, si mide 50, este también mide 50. Y por último, este también. Si este ángulo mide C, este ángulo también mide C minúscula. El punto es que todos los ángulos van a ser iguales. El hecho de que todos los ángulos sean iguales no significa que los triángulos sean iguales. Solamente nos dice que son semejantes. ¿Sí? Puede ser que se triplicó o se duplicó el triángulo, los lados del triángulo. Y eso nos lo asegura que son semejantes si los ángulos son iguales. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces copien ese criterio, ángulo, ángulo, ángulo. Si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, ahora vamos a ver este criterio LAL, que significa lado, ángulo, lado. Y este criterio dice, si se tiene que un lado es proporcional un ángulo es igual y el lado siguiente es proporcional, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, antes de que copien, si se llega a averiguar, por ejemplo, que se tiene un lado proporcional, así se aumentó a una proporción, luego el siguiente ángulo, si en los dos triángulos, si el siguiente ángulo es igual
Y después el lado que sigue, si se encuentra que también es proporcional, entonces eso ya nos asegura que los triángulos son semejantes. Otra vez, si se llega a averiguar que un lado es proporcional, que se tiene un ángulo igual, por ejemplo el B, y luego que el otro, si se cumple eso, entonces los triángulos son semejantes. O también, no importa que sea el lado de arriba, puede ser el lado de abajo. Si se averigua que estos dos lados son proporcionales, estos dos ángulos son iguales, y el lado que sigue, si esos dos lados son proporcionales, a la misma proporción que el anterior lado, entonces los triángulos son semejantes. Ya no se requiere saber si es proporcional el lado que faltó, o si son iguales los otros dos ángulos. Ya no es necesario saberlo. Lo único que se requiere saber es si tenemos dos lados proporcionales igual. Entonces ese es ese criterio y nos asegura que los triángulos son semejantes. A ver, cópienlo. Bueno, y de manera rápida copien para que nos dé tiempo de hacer un ejercicio el criterio ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Este criterio es de que si se tienen dos ángulos iguales y un lado proporcional, entonces los triángulos son semejantes. Entonces voy a poner, si se tiene que, más bien, si se tiene un ángulo igual un lado proporcional y otro ángulo igual, bueno, es el siguiente en realidad, pero bueno, no importa, es bueno, pues, y el siguiente ángulo igual, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, si de manera rápida, si tenemos al revés, bueno, más bien, si tenemos en este caso, tenemos que ángulo es igual a este. Si averiguamos que estos dos lados son proporcionales, y si el otro ángulo es igual, si los otros dos ángulos son iguales, entonces ya nos asegura que los triángulos son semejantes. En este caso nada más requerimos saber si dos lados son iguales y si un lado es proporcional. Y eso ya nos asegura que los triángulos son semejantes. A ver, copien de manera rápida para que podamos hacer un ejercicio, aunque sea. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver, hacer un ejercicio. Les voy a abrir otra plantilla. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, voy a usar primero y ya después juego el otro. Vamos a ver, supongan que tenemos el siguiente triángulo. Y que trazo una línea paralela a la base. Voy a hacer una línea paralela a la base del triángulo. ¿Sí? Ahí está, esta línea que puse acá. Esta línea que puse acá es paralela a la base. ¿Qué es paralela? Que nunca se va a tocar con la base. Entonces, si esta línea es paralela a la base, entonces los dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque solamente si esta línea es paralela a la base, se va a cumplir que estos dos ángulos son iguales. Estos dos. También estos dos de acá.
van a ser iguales. Y como los dos triángulos comparten este ángulo, entonces ¿qué criterio se cumple? El criterio ángulo, ángulo, ángulo. Me dice que los tres ángulos de los triángulos son iguales. A ver otra vez. Tenemos este triángulo, el grande, el grandote, y el triángulo chiquito, el que está dentro de él. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque como la base del triángulo chiquito es paralela a la base del triángulo grande, se cumple que todos sus ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque este de acá va a ser igual a este de acá. Este de acá va a ser igual a este de acá. Y este de acá, pues como lo comparten, pues son iguales. O bueno, si no les convence de que son iguales, ¿por qué son iguales? Porque se cumple la figura de paralelas cortadas por una secante. Ahí está. Hagan de cuenta que estas son líneas rectas. Entonces ahí está, ¿ven? Es la misma figura de secante. Y estos dos ángulos, este con este, ¿cómo son? Correspondientes. Son el mismo. Y es por eso que son iguales. Entonces por eso, cuando esta línea de acá, la base del triángulo chico, es igual a la base del triángulo grande, se cumple que los ángulos son iguales. Porque son correspondientes. Como en el caso de rectas paralelas por una secante. O bueno, si se confundieron con saber si los ángulos son iguales, también pueden ver por lo siguiente. Este lado del triángulo chiquito está dentro del lado del triángulo grande. Entonces, como está contenido uno dentro del otro, entonces son proporcionales. Es decir, este lado es proporcional al lado grandote. ¿Por qué? Porque está dentro de él. Como el lado del triángulo chiquito está dentro del lado del triángulo grande, entonces son proporcionales. Este otro lado también. Este lado del triángulo chiquito está dentro del lado del triángulo grandote, de todo este lado, de todo este de acá. Como está dentro de él, entonces son proporcionales. Entonces tenemos dos lados proporcionales. Ah, y este lado es seguro que es igual en los dos triángulos. ¿Por qué? Porque lo comparten, ¿no? Este ángulo de arriba es compartido tanto por el triángulo chiquito como por el triángulo grande. Entonces se cumple el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, tenemos dos lados proporcionales y un ángulo igual. Entonces sí, por ese criterio nos asegura que los triángulos son semejantes. Ah, bueno, como dije, no es importante saber el criterio. Nada más lo explico para que se den cuenta por qué estos dos triángulos son semejantes. Y solamente son semejantes si la base del triángulo chiquito es paralela a la base del triángulo grande. Ah, bueno, ¿sí se entendió? Ah, bueno, entonces, lo que les va a pedir el problema o en el examen es lo siguiente. Si este lado del triángulo chiquito mide 3 y este lado del triángulo y este pedazo que va de acá hasta acá mide 6, es decir, mide 6 lo que va de acá hasta acá, hasta esta parte. Y 3 es lo que mide de acá, el lado del triángulo chiquito, de acá hasta acá. Si este lado mide 3 y esta parte mide 6, y si la base del triángulo grande mide, digamos, 12, entonces la pregunta es, ¿cuánto mide la base del triángulo chiquito? Va a ser X. A ver, copien la figura. Y hay que encontrar la base del triángulo chiquito. ¿Cuánto mide? Para ello hay que saber a qué razón, a qué proporción fue reducido el triángulo grande al triángulo chiquito. O al revés, a qué razón el triángulo chiquito fue aumentado al triángulo grande. Hay que saber esa proporción para así saber cuánto mide el lado X. A ver, cópienle. Me dicen cuando terminen. ¿Ya? Ah, bueno. Ah, bueno, entonces, a ver, ¿alguien me puede decir cuánto mide la base del triángulo chiquito? 6, profe. 6. Ah, bueno, no. No se duplicó el triángulo chiquito. O el triángulo grande no se redujo a la mitad. Vamos a ver a qué razón, a qué proporción están. Vamos a ver. El lado del triángulo chiquito mide 3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el lado del triángulo grande? El lado del triángulo grande abarca desde acá, desde pues sí la base,
hasta la punta. ¿Cuánto mide eso? 9. 9, exacto, muy bien. Mide todo esto, lo que es 6 más 3. 6 más 3 es 9. Entonces el lado del triángulo grande mide 9. Y el lado del triángulo chiquito mide 3. ¿Qué significa? Que se redujo a un tercio, ¿no? 9 entre de 3 es 3. Entonces si se redujo a un tercio el lado del triángulo grande, pues también la base. La base va a ser reducida a un tercio. 12 entre de 3, ¿cuánto es? 4. Es 4. Entonces eso va a medir el lado, en la base del triángulo chiquito. Va a medir 4. Se redujo a una tercera parte. No se redujo a la mitad, porque este lado sí mide 6. Pero este lado no es el del triángulo grande. Este nada más es un pedazo del triángulo grande. Este prácticamente viene siendo el lado de este trapecio que está aquí y que se forma acá. Pero si yo quiero todo el triángulo grande, eso es desde la base hasta la punta. Y eso mide 6 más 3, 9. Entonces ahí es donde vemos que se redujo en realidad a una tercera parte. Y ya 2 entre de 3 es 4. ¿Sí se entendió? ¿O hay dudas? Bueno, otra forma de hacerlo es en la forma clásica. Voy a hacer lo siguiente. Hagan de cuenta que sí, que no he encontrado ese valor de 4. Voy a dividir la base del triángulo chiquito, lo voy a dividir entre su lado, entre 3. Ahí está, base del triángulo chiquito, que es x, entre su lado, que es 3. Entonces esto lo voy a igualar a lo siguiente. Si yo agarré primero la base del triángulo chiquito, entonces aquí del lado derecho de la igualdad voy a agarrar primero la base del triángulo grande. Agarré base con base. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 12. Y la voy a dividir entre su otro lado. ¿Cuál es entre su lado proporcional? ¿Cuál es el lado proporcional? 9. Me refiero a que 9 es el lado proporcional a 3. Por eso es que lo dividí entre 9. Es prácticamente agarré base del triángulo chiquito entre su otro lado. Es igual a base del triángulo grande entre su otro lado. Ahí está. Simplemente hago eso. Divido los lados. Y ya con esto, ¿cuál es la única incógnita? El x. Y puedo despejar el valor de x. A ver, copien, vayan copiando. Se dividió base del triángulo chiquito entre su lado. Y se igualó a la base del triángulo grande entre su otro lado. Y ya, lo único que falta por hacer es despejar la x. A ver, cópienlo. Bueno, y ya, ¿cómo le quedaría despejada la x? Para despejar la x le debo quitar todo lo que le estorba. ¿Quién le estorba? El 3. El 3, ¿qué le está haciendo la x? Lo está dividiendo. La está dividiendo. Entonces el 3 va a pasar al lado derecho como lo contrario. ¿Qué es lo contrario a dividir? Lo contrario... ¿Mande? Multiplicar. Entonces el 3 va a pasar al lado derecho multiplicando. Va a pasar multiplicando al 12. Ahí está. Entonces pasa multiplicando arriba, junto al 12. Ahí está, cuando pasan de multiplicando a dividiendo es como si cambiaran de lugar. Solamente cuando es multiplicando y dividiendo. El 3 está dividiendo, está abajo. Así que para multiplicar debe pasar arriba, junto al 12. Multiplicándolo. Y ya, resolvemos eso. 3 por 12 es 36. Y 36 dividido entre de 9, ¿cuánto es? 36 entre de 9 es 4. Ahí está, es lo que habíamos obtenido. Entonces la base del triángulo chiquito mide 4. Bueno, ¿sí se entendió? Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá?
¿Dudas hasta acá? No, profe. Ah, bueno. Entonces, ¿ya copiaron? ¿Ya terminaron de copiar? Ya. Ah, bueno. Vamos a hacer rápidamente otro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver este de acá. O mejor, es este de acá. Ah, bueno, entonces, con semejanza de triángulos se puede determinar la anchura de un río. Es decir, mide la anchura de un río. Por ejemplo, aquí está ilustrado en esta figura. La anchura del río, aquí está, con este triángulo. Un tantito lo voy a hacer más chico porque... Ahí está ya. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Tenemos estos dos triángulos. Este grande y este chiquito. La altura del triángulo grande viene siendo la anchura del río, lo que mide desde este vértice B hasta este vértice A. Hagan de cuenta que nosotros estamos aquí y queremos saber, pues sí, la anchura de este río. Y pues sí, no sería práctico pues poner una cinta métrica, ¿no? Del otro lado, sería a veces complicado. Y pues sí, no es práctico. Entonces, ahora hagan de cuenta que este punto A es un punto fijo, es decir, hagan de cuenta, fijamos un árbol para hacer nuestras mediciones. Entonces, se puede trazar, por ejemplo, podemos, pues sí, apreciar una línea vertical desde el árbol hasta la otra orilla del río. Esto se puede hacer más precisamente con esos aparatos que usan, por ejemplo, en las calles, los que les llaman topógrafos o estación total. Esos que parecen binoculares, que están ahí haciendo mediciones en la calle. Entonces sí, se puede trazar como apreciar o trazar una línea vertical. O incluso antiguamente ya sí se podía hacer. Nada más observando. Bueno, entonces hagan de cuenta que sí, trazamos esta línea vertical desde donde está este árbol hasta la otra orilla. Después caminamos unos pasos aquí, por ejemplo de B hasta C. Hagan de cuenta que estos son, digamos, 5 metros. Desde B hasta este punto C. Y unimos esta línea, así en nuestro mapa, de acá hasta acá, de tal manera que se forme este triángulo rectángulo. Y prolongamos esta línea hasta este punto, de tal manera que podamos formar esta línea vertical de D hasta E. Ahí está. Y trazamos, bueno, este triángulo. Así es como se forma este triángulo. Se prolonga esta línea, procurando realizar esta línea vertical, de tal manera que haga 90 grados. Ahí está. Esta de acá. Esta línea de acá, desde este punto hasta la orilla del río, debe medir 90 grados. 90 grados con la orilla del río. Debe ser una línea vertical. Ahora entonces supongan que la distancia de D hasta C mide 3 metros. Y esto sí lo podemos calcular nosotros, ¿no? Con una cinta métrica. Esto mide 5 metros, esto mide 3 metros. Lo único que no podríamos calcular es pues la anchura del río, es lo que queremos. Calcularlo pues sin la cinta métrica. Y bueno, y esta altura del triángulo chiquito desde D hasta E, digamos que mide, vamos a ver, mide 12 metros. Entonces, con estos datos ya es posible calcular la anchura del río. A ver, copien esta figura. Sí, supongan que es un río muy grande, por eso no es posible medirlo con cinta métrica. Bueno, entonces ya se construye, se puede construir manualmente este triángulo en el mapa.
Y con este triángulo ya es posible saber la anchura del río. Estas medidas de 5, 3 metros y 12 metros, pues nosotros las podemos determinar en la tierra, pues con una cinta métrica. ¿Cuánto mide desde B hasta C? ¿Cuánto mide desde C hasta D? ¿Y cuánto mide desde D hasta E? Eso nosotros lo podemos sacar con la cinta métrica. Y ya con cálculos podemos calcular la anchura del río X. ¿Cómo? Pues haciendo lo mismo. Voy a dividir la anchura del río, que es la altura del triángulo grande, lo voy a dividir entre su base. Altura del triángulo grande entre su base. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 5. Ahí está. Altura del triángulo grande entre su base. Y lo voy a igualar a lo siguiente. Si agarré primero la altura del triángulo grande, aquí voy a poner primero la altura del triángulo chico. ¿Cuál es la altura del triángulo chico? 12 metros. Le quito los metros para no andarnos complicando. Y lo divido entre su base. Altura del triángulo chico entre su base. ¿Cuánto mide la base del triángulo chiquito? 3 metros. ¿Sí están de acuerdo? La altura del triángulo grande es 12. La base del triángulo chiquito... la altura del triángulo chico es 12. Y la base del triángulo chico es 3. Divido 2 entre 3. Y eso es igualado a la altura del triángulo grande entre su base. Así correspondientemente, en el numerador va a ir las alturas de los triángulos. Y en el denominador, sus bases. Correspondiente del grande y luego del chico. Y ya con esto ya podemos despejar la X. Despejando la X, el 5 está dividiendo. Va a pasar al otro lado multiplicando. Multiplicando junto al 12. Así que vamos a multiplicar 5 por 12. Y esto dividido entre 3. Ahí está. Y eso es todo. A ver, copien. Bueno, entonces, ¿cuánto es el valor de X? Recuerden, lo deben hacer a mano porque en el examen final no les van a dejar usar calculadora. ¿Mande? 30. No, con calma. A ver, 5 por 12, ¿cuánto es? 60. Y 60 entre de 3, ¿cuánto es? Bueno, 6 entre de 3, 2. Y se baja un 0. Bueno, se sube un 0. Ahí está, 20. 20 metros es la anchura del río. Ahí está, mide 20 metros. Entonces ya, así es como se determina la anchura del río. Y incluso esto se puede hacer con pasos, porque midiendo nada más los pasos que uno da, siempre y cuando procurando que los pasos sean iguales. Porque así se hacía antiguamente, se hacían mediciones pues dando pasos o etcétera. O nada más con varas, una vara de una cierta medida. Entonces, sí, se puede hacer lo mismo. Ahora sí que las mediciones son indistintas. Se puede conocer la anchura de este río, usando también otra forma de medición, no solamente los metros. Bueno, ¿sí se entendió? Sobre todo este procedimiento. Entonces nada más se divide altura del triángulo grande entre altura del triángulo chico. Agarré primero la altura del triángulo grande porque esa es la incógnita. Yo quiero el valor de X. Y lo pongo arriba, para que así el que está abajo, que está dividiendo, pasa arriba multiplicando. Y ya, eso es todo. Entonces sí es altura del triángulo chiquito entre su base. Y luego igual altura del triángulo, altura del triángulo grande entre su base. Igual altura del triángulo chico entre su base. Y ya se despeja la X. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, si alguien tiene dudas, no tenga pena, diga. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas o no? Todo bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ahora antes de que termine la sesión, vamos a introducir el teorema de Pitágoras. Dice que la suma
de los cuadrados de los catetos. Ah, no, perdón, antes de esto, primero, características del triángulo rectángulo. Primero, perdón, antes del teorema de Pitágoras, vamos a ver triángulo rectángulo. Vamos a ver sus características de manera rápida. De todos modos, los temas que no alcance a ver, todos los explico en la plataforma. Tengo ahí videos tutoriales que les llaman. Triángulos rectángulos, pónganle. Y vamos a ver las siguientes características. Un triángulo rectángulo, como se dijo anteriormente, es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Para hacer un ángulo de 90 grados, voy a copiar esta línea y le voy a dar un giro de 90 grados. Ahí está, esto me asegura que forman entre los dos un ángulo de 90 grados. Ahí está, y ya lo único que hago es unirlos. Ay, ¿qué pasó? Ay, no. Ahí está. Bueno, entonces, y voy a unir estos de acá. Ahí ya va a acabar la sesión. Bueno, entonces, en la plataforma ahí termino de explicar, no se preocupen. Bueno, entonces, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Se representa poniendo aquí un cuadrado donde está el ángulo de 90 grados. Así es como se indica de manera inequívoca el ángulo de 90 grados. El lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, el lado que está frente al ángulo de 90 grados, que es como el que está viendo, se le va a llamar la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Puede decir que es el lado que no está tocando el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados toca a este lado y a este lado. Y el que no toca es este. Así que esa es la hipotenusa. Y los otros dos lados van a ser los catetos. Así se les va a llamar, catetos. Ahí está. A ver, cópienle. Ahora, entonces voy a volver a copiar este triángulo rectángulo y a la hipotenusa generalmente siempre se le va a denotar con la letra C. Bueno, la hipotenusa siempre se le va a denotar generalmente con la letra C. Y los otros dos lados van a ser A y B. Y nos dice el teorema de Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado, es decir, lo que mide el lado C, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado, va a ser igual a los dos catetos A y B, pero elevados al cuadrado. Es lo que dice el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa siempre va a ser C. Y los otros dos lados van a ser A y B. Y no importa el orden, pueden intercambiarlos. Por ejemplo, que este sea A, este sea B y el otro A. No hay problema. Entonces, esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. Bueno, espero que se haya entendido. Nos vemos la siguiente clase y en la plataforma termino las explicaciones. Ahí vean el video de teorema de Pitágoras.